Hola, bendiciones, que Dios te bendiga a ti, hermano, amigo, que vas a asistir a este video. Sea bienvenido a este espacio, un podcast, gracia y verdad. El objetivo de este video es predicar la palabra del Señor, llevar experiencias vividas con Cristo a cada persona, familia, hogar cristiano que están necesitando de una palabra de bendición. Mi nombre es Josué Mancilla y hoy estamos en un día especial porque es el primer video de este podcast Gracia y Verdad. Y no estoy solo, estoy con Fernanda Astrid, que nos va a acompañar en esta escena. Fernanda, que Dios te bendiga. Bienvenida a este podcast, el primer podcast, Gracia y Verdad. Daniel, es un placer estar aquí. Yo sé que para todos un saludo y va a ser de mucha bendición. Para todos aquellos que están escuchando este momento, este espacio, van a recibir una palabra de bendición, una palabra de aliento quizás, una palabra que llegará a cada corazón, a cada familia, o también ¿no? a situaciones complicadas o no saber cómo actuar. Claro que sí, el objetivo de este podcast es de esta conversación, es incentivar, es predicar la palabra del Señor, el mensaje de esperanza, porque hay muchas personas que lo necesitan, ¿no? En casa, jóvenes, de todo tipo de edad, necesitan siempre una palabra de parte de Dios. Bueno, yo tengo una pregunta para ti el día de hoy, ya que estamos entrando y rompiendo el hielo, como se dice. Cuéntanos, para aquellas personas que recién te van a ver quizás, ¿quién era Fernanda antes de conocer el camino del Señor? Bueno, Fernanda conoció el camino del Señor a la edad de casi 8 años, Sí. cuando mi madre un día nos dijo, vamos a la iglesia. Eso sonó muy nuevo, sí, fue muy extraño, porque a la iglesia católica domingos y ya. Y a veces ni eso. Y bueno, mi madre dijo, vamos a la iglesia, y pues ahí a la edad de 8 años y nosotros conocimos la iglesia. Y pues Fernanda, la verdad que siempre ha sido una persona muy tranquila, de siempre estar, Una vida, sí, normal, claro, una vida de una niña a esa edad, que juega o sale con su familia, no muy a lo extremo. claro, Y no puedo decir más porque no era una experiencia así de un adolescente quizás. claro. Sí, pero entendible y gracias a Dios, ¿no? Que conociste el camino del Señor a un muy corto tiempo de edad y eso es bueno, ¿no? Pero quiero, o quizás para las personas que están en casa, escuchando este podcast, ¿cómo fue aquel día? Quizás lo recuerdas en la cual tuviste un encuentro con Dios. Porque sabemos que conocemos a Cristo, quizás los niños, los adolescentes van a la iglesia y quizás son hijos de pastores, hijos de hermanos que sirven en la iglesia, pero sabemos que Dios no tiene nietos, ¿no? Dios no tiene bisnietos, Dios tiene hijos, ¿no? Del hecho que quizás seamos hijos de creyentes o de hermanos servidores en la iglesia, no quiere decir que nosotros también somos hijos de Dios, ¿no? Sino que Dios tiene hijos y hay un día especial en la cual marca nuestra vida cuando Dios nos visita y tiene un encuentro con nosotros. ¿Te recuerdas de ese día? Sí, Cuéntame. me recuerdo. Pues fui avanzando, ¿no? Ujú. Y una vez yo me acuerdo cuando yo ya tomé una decisión de verdaderamente seguir a Dios, que Claro, o sea, s- ibas a la iglesia, perdón, ibas a la iglesia, pero todavía no tenías una decisión clara, ¿vale? no, hasta los 18 años, 17 más o menos, o sea, toda esa trayectoria yo decía, a los 18 que cumplo ya la mayoría, yo me voy de la iglesia, yo ya no quiero saber nada. Y como ya se supone que a la mayoría de los 18 años tú ya puedes hacer y deshacer lo que tú quieras, Esa era ese era, pero los planes de Dios eran totalmente diferentes. Entonces yo me acuerdo que en la iglesia me dijeron, Fernanda, ya vas a hacer 18 años y tienes que elegir una opción, servir a Dios o ya no puedes estar, ¿no? Activamente integrando en la iglesia. sirviendo, claro. Sí.
Y pues yo dije, bueno, esta es mi oportunidad. Darío. Sí, desatíeme totalmente. Ya. Y en esa trayectoria de los 17 a 18 yo me acuerdo que fue como muy importante e impactante también porque en una vigilia yo me acuerdo que le dije a Dios que si verdaderamente tenía algo conmigo, pues que Él me lo haga entender antes de yo cumplir los 18 para yo también poder bautizarme sabiendo y creyendo que verdaderamente yo tenía un plan, un propósito. Y así fue en una vigilia. Yo le entregué todo a Dios y en esa misma vigilia el Señor me visitó. Tremendo, ¿no? Me visitó, yo me quebranté totalmente. Yo rendí mi vida en ese momento a Dios y le dije, toma mi vida al completo y enséñame. Porque O sea, tuviste una conversación con Dios, una oración, le abriste tu corazón, pero aquí hacemos un paréntesis, porque quizás hay muchos jóvenes que van a ver este video y están pasando por lo mismo, o están pensando quizás salir de la iglesia, ¿no? Están sirviendo, pero están indecisos, ¿no? Jóvenes, varones o mujeres. Sabemos que las mujeres, su cerebro desarrolla a los 21 años, ya desarrolló todo, ¿no? sí, Más que los hombres, a los 25 años, a los 25 años recién termina de desarrollar el cerebro del hombre. Lo que quiero decir es que hay jóvenes indecisos que están un pie quizás afuera y un pie adentro, ¿no? Y el Señor quiere afirmar nuestros pies o quiere que nosotros afirmemos nuestra vida en su presencia, en sus caminos. En el caso que cuando tú le abriste tu corazón, podríamos decir que la clave para afirmarnos en el camino del Señor es que abramos nuestro corazón para Dios. Eh, le digamos, Señor, ¿eres tú el que dirige mi vida? O, como tú le preguntaste, ¿no? Verdaderamente, ¿qué tienes conmigo? sí, totalmente sí. Le preguntaste Sí, y esa misma noche el Señor te visitó. sí. Esa misma vez el Señor me visitó y pude entender y comprender que sí, Dios tenía un plan para mi vida, para mi casa, para mi familia. Y ahí yo fui cuando yo me quebranté toda y ya no podía yo como saber decir no a Dios. O como yo actuar diciendo no, entonces yo no voy a tomar la decisión, yo me voy a alejar como yo tenía mis pensamientos. Claro, pero bueno, Dios de alguna y otra manera te alcanzó y te afirmó, ¿no? O Sí, sea, te hizo saber, conocer sus pensamientos, ¿no? Sabemos que la Biblia dice que el Señor tiene pensamientos de bien, ¿no? Pensamientos de bien y no de mal. O sea, el Señor quiere que nos vaya bien, en otras palabras, ¿no? Así que hermano que estás viendo esto ahora, el Señor quiere que te vaya bien. Bueno, entonces, conociste a Cristo, afirmaste tus caminos, ¿y qué es lo que pasó más adelante? Estamos hablando de cuántos años atrás. tengo ahora 22, o sea, 4 años. 4 años atrás. Y después de yo bautizarme, vamos a ver que se cumplió lo que dicen, ¿no? Que vienen pruebas, dificultades. No, no fue fácil, ¿eh? No fue fácil porque todavía yo seguía estudiando y todavía yo me seguía rodeando de mis amistades que yo tenía en el instituto, en el colegio. Y ellos nunca me intentaron hacer el mal, pero yo participaba con ellos. Siempre, claro, que las amistades Sí, influyen mucho, ¿no? sí. Entonces fue como también, eso también me costó mucho dejarlo y como integrarme más con los jóvenes o ir a las actividades de los jóvenes, porque yo lo veía como muy diferente a lo que hacen en la iglesia, a lo que hace fuera de la iglesia. Claro, Sí, totalmente diferente, ¿no? La mentalidad es sí, muy diferente. Y estamos aquí en un mundo muy, bueno, ¿cómo lo decimos? En un continente, Europa, ¿no? Donde la mentalidad del joven o del adolescente es muy abierta, muy despierta, ¿no? Ellos son más abiertos a todo, empiezan a explorar el mundo desde una edad muy temprana, ¿no? 13, 14 años ya están sabiendo lo que es estar en antros, en fiestas, súper temprano. fumando. Veo jóvenes chiquillos en la calle que ya están fumando, ¿no? 14 años, y es normal para ellos. O sea, afrontaste todo ese proceso, Sí, fue fácil, fue difícil. no, fue difícil, sí, La tentación, las amistades. Yo creo que
el punto de que en tu caso los jóvenes, de que muchos se debilitan en la fe quizás o están pasando o sienten una presión servir a Dios, es porque la influencia del grupo eh, toma el control de la vida, ¿no? Sí, O quizás en su mente piensan encajar en, en dichos grupos y algunos renuncian a servir a Cristo por encajar con las amistades. Si llegó a pasar que a ti no, lo llegaste a pensar en algún tiempo, lo llegué a pensar, pero nunca tuve el total control de decir, lo voy a hacer. claro, Me acuerdo que, por ejemplo, cuando alguna amistad tenía algún cumpleaños o algo, ya ellas estaban diciendo, tal día vamos a quedar para celebrar el cumpleaños. Y pues ellos sabían que yo ya era cristiana, iba a la iglesia y todo. Y ellos siempre, yo no, o sea, yo les acompañaba y todo, y ellos compraban pues sus licores o sus bebidas alcohólicas, y si ellos incluso decían, ya después me decían, Fernanda, te hemos comprado un zumo, una Fanta, porque sabemos que tú no bebes, para que tú puedas también participar con nosotros, pues te hemos comprado esta bebida que es totalmente, sí, natural. vale. Y yo dije, bueno, pues todavía puedo seguir aquí entonces porque ellos todavía como me quieren ahí. Había un respeto. Sí, había ese respeto de tipo, ellos saben que yo no participo, pero lo puedo acompañar en los cumpleaños y todo lo demás. Yo creo que este mensaje va para todos porque muchos que se encierran en un pensamiento, en una creencia de que no podemos compartir. Incluso yo escuché a muchos hermanos que vinieron, que fueron invitados a fiestas de familiares y no quisieron ir solamente por el caso de que el familiar no era cristiano, ¿no? Eh, la palabra nos enseña que nosotros podemos estar en el mundo. Claro que no compartimos las creencias, pero podemos acompañarnos como familia, no encerrarnos en un círculo religioso, Sí. ¿verdad? Como, como nos lo enseña la palabra en múltiples ocasiones. Personas que niegan a su familia incluso por el tema de la religiosidad. Sí, y eso es malo. Y yo, claro, y yo creo que como creyentes maduros o conocedores de la palabra, deberíamos saber sobrellevar o actuar en en esos ámbitos En esos casos. en esos casos de nuestra vida. En fin, ¿sobrellevaste ese tema? Sí, la presión del grupo, la influencia de la, De la juventud de la ahí. actitud de la familia. Justamente hay un consejo que da el apóstol Pablo, ¿no? Para Timoteo, que le dice, huyan de las pasiones juveniles, ¿no? Yo creo que en eso encierra muchas pasiones que los jóvenes sí en ese tiempo, ¿no? En fin, después de conocer a Cristo empezaste a servir a Dios, tuviste un encuentro con el Señor, quizás te bautizaste también, ¿no? Te bautizaste. Y tú me dijiste que empezaste a ver lo que Dios te había hablado, ¿no? ¿Cómo lo empezaste a ver? ¿Qué señales te dio Dios de que Dios te había llamado con un propósito? Fue también igual en unas oraciones que hacían en la iglesia y yo lo vi también cómo Dios me atraía a su presencia en el tema de cuando yo oraba quizás ahí en las mini vigilias que hacían, ahí yo como que sentía más el hablar de Dios hacia mí y yo entonces entendí que una de las claves también es la oración para que Dios pueda transmitirme eso. ¿Ya? Entonces, como Dios me atrajo también fue a través de alabanzas que llegaban así a mi corazón y me tocaban así súper fuertemente o impactaban también mi vida y yo decía, pero ¿cómo puede ser posible eso? O hermanos que venían de fuera y se ponían a cantar alabanzas, adoraciones que llegaban y me tocaban lo profundo de mi alma y también sentía como aquella necesidad de yo también entonces alabar a Dios como ellos lo hacen o de tener como aquello también de atraer a personas a través de las alabanzas o a través de
testimonios o de prédicas que muchos tienen el llamado, pero yo lo veía de esa manera, de que Dios me atraía muchísimo y me hablaba más que nada así como atrayéndome en la parte de las alabanzas. Y ahí yo empecé a cambiar todo mi repertorio de la playlist y empecé a descubrir muchas alabanzas que cuando las escuchaba y era como un nuevo mundo, era como que Dios me estaba hablando justamente en ese momento a través de esa alabanza, a través de esa adoración, a través de esa administración y yo ya ahí ya dije, tú tienes que seguir para adelante. Claro, ya caíste en una convicción, ¿no? Sí, El Señor te convenció, te afirmó y bueno, al caminar del tiempo, caminar del tiempo, vas descubriendo más cosas, ¿no? sí, Dios te va enseñando muchas cosas. Y en el transcurso de esos tiempos viajaste a predicar quizás, fuiste en misiones, o todavía no saliste, sí. fuiste a predicar. Una experiencia, cuéntanos, una experiencia que tuviste quizás viajando a predicar la palabra del Señor. Hay una que me recuerdo así muy claro y fue cuando terminó totalmente el culto y un niño se acercó a mí y me dijo, ¿puedes orar por mí que tengo la rodilla mala? Vale. Y eso me llamó tanta la atención porque yo Un niño, fue un niño. un niño que tendría a lo mejor unos 10 años, me dijo, ¿puedes orar por mí que me duele la rodilla? Y él venía únicamente convencido de que yo le podía, a través de la oración, como que su rodilla mejorara. Y yo me quedé como, wow, cuánta fe tiene el niño que... Que Dios puede Sí, verla ahí. sí, Ya, no, es que esa es la fe que se siembra en la iglesia, ¿no? De que Dios hace milagros y un niño, y justamente mira, porque esto tiene un buen mensaje, porque un niño es muy confiado. Él confía en lo que tú le dices, él confía al 100%. Y la Biblia nos manda a ser como niños. Jesucristo, cuando estaba dando enseñanza, él dijo, dejad que los niños vengan a mí, ¿no? Y sí, aquel que no se hace como un niño no heredará el reino de los cielos. Yo creo que Dios Jesucristo, nuestro Señor, quería dar un mensaje de confianza plena, ¿no? De dependencia del Señor. Si hablamos de un niño es muy humano, somos muy humilde, confía en su padre al 100%. Yo estaba viendo un video de un niño que estaba como en un segundo piso. El padre estaba aquí, le dice, tírate, el niño sepas, va. Y se tiró. Y fue con confío. confianza en el padre, ¿no? Y yo creo que lo que estás diciendo tiene mucho que ver con la confianza, la fe Sí, del, de lo que Señor. nosotros podemos tener en Dios, ¿no? ¿Y qué pasó? Y el niño pues se fue y me dijo, ya no me duele. Y yo, ay, qué bien, qué bendición. Y yo estaba en ese momento con menos fe que el niño aquí casi, pero el niño se fue sanado y sí, Tremendo. sí, O sí. sea, el niño tenía más fe que el predicador. No, pues, yo creo que hay muchas personas que pasan, los predicadores pasan incluso muchas experiencias y la Biblia dice que en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona, ¿no? Y yo creo que yo siempre lo he vivido y he visto que cuando más estamos débiles en la fe o en nuestra vida, problemas, y quizás nos invitan a predicar o quizás estamos sirviendo en la iglesia, es donde el día donde Dios más se manifiesta con poder. Y decimos, pero si ni oré esta semana, y estuve, y es no, por supuesto que no es una puerta para no orar o para no tener comunión, sino que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, ¿no? Porque muchas veces decimos, oramos muchísimo y Dios tiene que utilizarme. Hablaban para los predicadores y de repente no pasa nada casi Nada. y termina frustrado. No, pero yo oré 30 días, 20 días, ayuné, me morí de hambre toda la semana y voy a predicar y toda la gente se duerme. No pasó nada. Claro que no es con nuestro poder, no es con nuestra fuerza, ¿no? Tenemos que entender que debemos de menguar para que Dios crezca en nosotros. Ese día que no había mucha fe, ocurrió un milagro de parte La fe del niño. tremendo. Bueno, experiencias. Estamos escuchando, enterándonos de lo que Fernanda Street vivió mientras en el transcurrir de la vida
cristiana. Sí, Como joven conocedora de Cristo, ¿sirves en la iglesia? sí. ¿En qué ministerio? El ministerio activamente de alabanza. De alabanza. Ok, imagínese, sirve en el ministerio, pero también Dios utiliza para predicar la palabra. Y también tenemos experiencias como lo que acabas de contar, ¿no? Pero ahora sí, yendo al grano de este podcast, porque este podcast es el tema o el centro es dar un mensaje. Quiero hacerte una pregunta como predicadora, como joven que vives actualmente en esta era y quizás está rodeada de muchos jóvenes. Hay un problema gigantesco que azota en este tiempo la juventud en general en todo el mundo y más que todo la juventud de la iglesia, que es las redes sociales. ¿Cómo influyen de una manera tan negativa las redes sociales en los jóvenes? Quisiera pedirte un consejo o desde de tu punto de vista, ¿cómo ves o cómo manejar las redes sociales? ¿Cómo deberían manejar los jóvenes las redes sociales? Es un tema muy amplio, porque como dices, tanta influencia que quizás la juventud desde muy temprana edad ya le dan un móvil, pero no saben cómo utilizarlo. No saben para qué sirve a lo mejor una red social, o no saben cómo manejar esa red social y se van por otros desvíos, o se van quizás por otros lugares. Y entonces es como que muy amplio, muy extenso. ¿Vale? Y yo pienso eh, que aquí también entra a lo mejor el papel de los padres, de saber cómo controlar, cómo manejar, porque es verdad que ellos se van a lo mejor al instituto o a clases y los padres ya pierden totalmente el control de sus hijos, no sabe cómo, qué están haciendo, cuántas horas pasan. Y yo creo que también es muy importante cómo vigilarlo, no tanto de exigir, sino vigilar qué hace mi hijo en las redes sociales, qué está publicando, qué está bien. Está bien, no, más que todo. Sí, porque ver le entra por los ojos y ya le va con... Contamina el alma, dice la palabra, ¿no? Que la lámpara del cuerpo de nuestra alma son los ojos. Justamente ese es el punto a donde nosotros queremos llegar, porque vemos al inicio de esta pregunta, dije que las redes sociales o la internet en general está azotando de una manera muy fuerte la juventud de la iglesia, ¿no? Vemos jóvenes enviciados en videojuegos, en redes, o quizás han llegado a un punto de que no puede vivir sin postear una imagen o tomarse una foto y postearla, ¿no? Se llegan a ser dependientes de los views o de los likes. Este, Hay jóvenes que están atados a esto, tristemente, ¿no? A las redes sociales. Están siempre esperando que alguien les hable o que alguien les diga o que le dé un me gusta, un me encanta y que les hablen, ¿no? Más que todo que les hablen. Las mujeres o los hombres se han vuelto dependientes. Eh, este es un problema gigante porque ahí es donde llegan los problemas emocionales. La soledad, que de la soledad pasa la tristeza y de la tristeza la depresión por muchas veces sentirse apartado o que nadie me sigue. Hoy día no me dio nadie like, qué tristeza, qué decepción. O subí una foto y nadie me dijo estoy bonita, qué tristeza. Entonces, tú dijiste un consejo muy bueno. Los padres, en cierta manera, no deberían prohibirle, porque cuando le prohíben es donde más el joven más se cizaña Como que más quieres. le da más fuerza. Entonces es vigilar. Hay una palabra, monitorear, ¿no? Sí, interior. Monitorear a los jóvenes lo que están haciendo en las redes sociales. ¿Cómo controlamos eso, Fernando? ¿Cómo controlaste tú de joven? ¿Cómo controlaste? ¿O qué empezaste a hacer? ¿Algún método para alejarte o para no permitir que las redes sociales te influyan o te cautiven? Lo hice haciéndome totalmente otra cuenta,
otro sistema totalmente diferente. Tenías otra cuenta. Sí. Vale. Entonces, cuando yo dije, no, yo ya no puedo seguir de la misma forma, me hice otra cuenta. Vale. Con totalmente los seguidores, totalmente ya no eran influencers del mundo que te llaman a hacer a lo mejor otras cosas que Dios no le agrada. Cambié totalmente eso. El algoritmo. Sí, cambié todo. También pues ya como que dije, no lo puedo utilizar de una manera totalmente que yo sea dependiente de él. Como que si algún día me falta, yo me voy a... Pero sí, yo ya no puedo ser así. Entonces me establecí a orar también, de que a lo mejor pues cierta hora ya no lo cojo hasta dentro de... Sí, de un día a 2 horas, pero ir poco a poco también. Claro, entonces, muy bueno. La Biblia nos habla del dominio propio. El dominio propio es no de nosotros. La fuerza que nos da el Espíritu Santo, nuestra fuerza de voluntad, como muchos lo conocen, es a uno mismo, someternos a uno mismo, ¿no? Someter nuestra carne, como se dice, ¿no? Apagarle los vicios, Sí, ponernos dichas reglas, límites, para no caer en la cautividad, más que todo, porque es triste ver jóvenes sí, en depresión por esto, en ansiosos, desesperados por esto mismo, ¿no? sí, Un buen punto, hermanos jóvenes, pidan al Señor Dios el dominio propio para que puedan dominar su carne, porque mucho scroll, ¿no? Hay muchos, están en la pantalla ay, todo el día, ¿no? Pasándola el dedo en la pantalla así, scrolleando. A veces no está mirando nada, pero el vicio está así. ahí está. Bueno, ¿cómo utilizar las redes sociales? Sí, buen punto. Fer, una pregunta. La generación de este tiempo es una generación, los jóvenes, se le llama la generación de cristal, ¿no? Yo creo que ese término se le alude a porque las emociones de los jóvenes son muy débiles. Ahora, los jóvenes de ese tiempo son muy débiles emocionalmente. ¿Qué es o cuál es el factor común? Si nos puede dar una respuesta, ¿cuál es el factor común de que los jóvenes sean tan fáciles emocionalmente? Yo creo que también influye un poco todo. Influye, por ejemplo, de que ellos ya no hablan, ya se lo guardan todo para ellos, ¿vale? Y a lo mejor eso los hace como dicen, ¿no? Aquella generación de cristal de la generación De los 2000 para acá, ¿no? De los 2000 para acá, sí, mentalmente son muy débiles. dicen que son débiles, pero no la mayoría son débiles, pero lo quieren globalizar a todos porque ven que esta generación pues ya está siendo como que menos débil, con menos fuerza de voluntad, con menos ganas, con menos que hacer y yo pienso que es más eso, de que ellos pues se aten a uno mismo dependientes de una cosa y pues al estar ya ahí ya no quieren hacer nada, ya se vuelven más para ellos sin abrirse, sin expresarse y es ahí donde, como tú dices, entran todo tipo de depresiones, angustias, dolores, miedos y que no hacen más de allá de lo que pues puedan ellos mismos capacitarse o hacer. No sé si Nico. Sí, sí. Guardarse todo, ¿no? O Sí, sea, se llenan tanto. O sea, los jóvenes ahora ya no expresan sus emociones. No hay una expresión de emociones, digámoslo así, ¿no? sí, Yo creo que todos no. Pero la mayoría no expresa, ¿no? No hay esa expresión. Llevan todo para sí. Se cargan de una manera tan fuerte. sí. Y ya, no, el ser humano, yo siempre lo predico y siempre lo hablo, que no está capacitado para para llevar semejante peso emocional, porque hay personas que no pueden dormir por la noche, jóvenes que sufren de estos trastornos mentales, insomnios, que no pueden descansar por la noche. Y yo creo que de cierta manera el enemigo influye mucho, porque el campo de batalla donde el diablo toma mucha ventaja es la mente, ¿no? Las emociones.
Porque antes no se conocía la depresión. Bueno, yo hasta unos 10 años atrás yo no conocía que era depresión. Sabe Dios que era depresión. Ansiedad, aquí vas a ver qué es ansiedad. Yo no conocía el término ansiedad, depresión, ansiedad. Que son enfermedades de esta era, de este tiempo, ¿no? Y que todo surgió con el avance de la tecnología, ¿no? Yo creo que el Internet, la influencia del Internet, de las redes sociales, de todas las cosas en sí, y el enemigo le sumamos más. Le sumamos al enemigo más, es lo que hace que los jóvenes queden cautivos y lleven y se repriman tanto. Y por eso que Jesucristo dijo, ¿no? En San Mateo, venid todos los que estáis trabajados, los que estáis cargados, y yo los haré descansar. Jesucristo, yo creo que el mensaje tiene mucho poder ahora, porque como dicen los jóvenes, se cargan todo, o las personas en sí, en general, se cargan todo para sí, lo expresan, y llega a un punto donde dicen, bueno, ya lo puedes. Llegó a su tope. Llegó al límite, y ahí es donde Dios dice, venid a mí. Yo no te diseñé o yo no te creé para que lleves emociones o para que lleves toda la carga. Venid a mí que yo te hago descansar. Sí, es el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, la generación de cristal necesita entregar su carga a Dios. Sí. Podríamos resumirlo así. Qué bueno. Estamos aprendiendo hoy día mucho de esta vivencia, de este tiempo. ¿Cómo algún tiempo tú pasaste depresión emocionalmente, mentalmente, físicamente? No. Algo. Sí. Pasé en el momento de yo desapegarme ya de todo verdaderamente, Sí, bueno. pero entonces no No, al 100%. no al Dios de ponerme depresiva o angustiada, pero sí como sentir un desapego, Vale. de un desapego de tengo que dejarlo sí o sí porque veo que desde que estoy haciendo esto no avanzo. Vale. Pues yo sentí misma que tengo que desapegarme sí o sí, pero no es algo de que yo haya caído en depresión, o haya caído en angustia, o haya caído... Bueno. No, pues yo creo que esa sensación ella tiene el antídoto perfecto para salir a muchos jóvenes que afrontan esto. Entonces, ¿cuál? O pasando a otro tema, dejando las redes sociales, dejando estas enfermedades de este estilo, emocionales, espirituales más que todo, yo daría un consejo a cada persona de que en este tiempo cuidemos mucho nuestra mente, ¿no? Los pensamientos. Justamente por eso el apóstol Pablo habla en Efesios 6:10, empieza a hablar de la armadura de Dios. Y cuando llega, empieza a hablar de la coraza de justicia. Empieza a hablar de los zapatos del evangelio, del pectoral, ¿no? Empieza a hablar del casco. Y llega a un punto donde él habla del escudo. Y justamente para hablar del escudo, él dice los dardos inflamados. O sea, eran flechas que en el antiguo tiempo los romanos utilizaban flechas y en la punta de la flecha ponían una especie de fuego encendido y tiraban la flecha con el fuego encendido. Cuando caía la flecha al campamento donde ellos se enfrentaban, incendiaba rápida. Entonces él dice, los dardos inflamados del enemigo que envía a nuestra mente, nos podemos proteger de esos dardos con el escudo de la fe. Tremendo. Porque un pensamiento que el enemigo pone a nuestra mente puede incendiar nuestra vida. Digámoslo así, ¿no? Porque muchas veces pensamos, no, el hermano me miró mal. Y la mente hace boom. Y es un dardo inflamado. Encendió todo, ¿verdad? O quizás están afrontando una situación o están queriendo emprender algo y viene un pensamiento, no puedes, no te va a salir bien, vas a fracasar. Un dardo inflamado y quizás muchos, hablando de este tema, muchos renunciaron a sus proyectos, dejaron sus sueños, abandonaron todo por un pensamiento. Y por eso el apóstol Pablo dice, dardos inflamados que inflaman, que hacen un incendio, y eso es lo que hace el diablo. Es por eso que el apóstol Pablo dice, cúbrase con el escudo de la fe. O sea, con la fe nos podemos proteger de esos dardos. Porque cuando el diablo dice, no, tú vas a fracasar, nos viene de pronto la palabra que nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, y justamente la palabra nos lleva a otro punto
en Hebreos 10, ¿no? 11, que habla de la fe, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Justamente lo que hace el Espíritu Santo en esos momentos donde el diablo envía dardos es recordarnos la palabra, porque la palabra aumenta nuestra fe. Y ahí se activa el escudo. Ay, Reciban esa palabra. Cúbranse con el escudo de la fe, la mente. Curan la mente para no ser incendiados por los pensamientos malignos que nos envía el enemigo. Amén. Pasando a otro tema. Vives en Europa, naciste en Europa, en España. Estamos sirviendo a Cristo, pero hay un tema muy fuerte en Europa en sí. Está tomando mucho en los últimos tiempos. Estamos viendo un avance excesivo, que es el Islam. Eh, no sé si tú te diste cuenta, o quizá ya hay temas que se han hablado de esto, ¿no? Para las personas que no conocen, este tema es el Islam es la religión del Oriente, ¿no? Musulmán, que se predica al profeta Mohammed. Y si nosotros hablamos de Jesús para ellos, podemos incluso llegar a ser muertos, ¿no? Porque ellos no creen absolutamente en Jesús, ni en la existencia de Jesús como Dios, solamente un profeta mismo. Y muchos, y justamente esta religión, hablando así, a cara descubierta, esta religión es la que provoca las matanzas en África, Nigeria, los cristianos. Ellos son los que matan, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen a Jesús. ¿Cómo ves el crecimiento del Islam en Europa? aquí lo veo como un crecimiento, Muy fuerte, movimiento muy fuerte. sí, que quizás no tanto porque nace más aquí, sino por cómo lo están trayendo aquí. Vale. Por ejemplo, pongámosle que viene una familia de 8 personas, ¿vale? Y de ahí tienen hijos y ellos le inculcan pues su religión, ¿no? Como debe de ser. Y estos hijos pues crecen y hacen su familia y ellos también le inculcan a su familia. Sí, Y así va pasando de generación en generación y así es como van creciendo aquí también dentro de Europa. Vale. No es como los traigan aquí, sino cómo crecen aquí mismo dentro también reproduciéndose Tiene un hijo Igual. y dice, obedecen la palabra donde se llama y se multiplíquese y se multiplican de verdad. de 12 por 12. Entonces es como ellos también se le inculcan aquí y pues también eso hace que aquí sea un avance, yo creo que muy extenso también, de cómo ellos vienen para acá y se reproducen aquí o se reproducen y luego traen también familiares y esos familiares también ya crecen aquí y luego ya pues van pasando así de cada uno para cada uno. Y eso se va creciendo, ¿no? Sí, El Islam está tomando mucha fuerza, ¿no? Incluso tienen una buena estrategia porque lo que tú estás diciendo es muy cierto. Ellos vienen y tienen hijos aquí, ¿no? sí, Pero la manera de ellos tener el lapso, digamos, un poco más de libertad es que uno de ellos llegue al parlamento sí. o llegue al gobierno. Y ya hay muchos, Ya están ahí. es una buena estrategia que ellos están utilizando. Ponen a uno de ellos en el parlamento, en el gobierno, y esa persona lucha por las leyes de ellos. Sí, estamos viendo que los gobiernos de aquí de Europa están están abriendo mano para que ellos puedan establecerse aquí, puedan hacer su rezo, puedan hacer toda clase de sus costumbres, ¿no? Y es una buena estrategia porque cualquiera persona española, italiano, que no conoce, pues no le haría caso, ¿no? Pero ellos dicen, bueno, nosotros mismos tenemos que sentarnos allá y abrirnos camino para nosotros. Este es un tema que la religión que ha crecido en estos últimos tiempos aquí en Europa es el Islam, ¿no? Hay países tomados ya en sí, ¿no? Si hablamos de Alemania, hablamos de ahí de Países Bajos, eso está lleno de musulmanes. Y hay mucha catástrofe, ¿no? Ya se vio muchos ataques y ese tema. Hermanos, este tema lo tocamos porque queremos incentivar a la iglesia de Cristo
a predicar la palabra. No lo toqué por así nomás, sino que esta religión está avanzando de una manera tan fuerte y sabemos que el Señor nos habló diciendo, el apóstol Pablo a los Gálatas, yo creo que habló diciendo quien predique otro evangelio, ¿no? Del cual nosotros hemos anunciado. O si un ángel os anuncia otro evangelio, el tal sea anatema, no sea maldito. Entonces hay mucha confusión y somos llamados a predicar la palabra de Cristo, a ganar territorio. Cuando hablo de territorio es ganar las almas que están en la oscuridad, que están influenciadas por el mismo enemigo o están atadas por el diablo. Y la iglesia de Cristo tiene que despertar, Fernanda. Tiene que despertar los predicadores, los jóvenes, los obreros, toda la iglesia tiene que despertar ante estos últimos tiempos. Porque la iglesia está quedando un poco atrás, como a un lado. como a un lado. En Europa la iglesia tiene muchas restricciones y el Islam tiene de puerta abierta. Sí. Bueno, ponerse las pilas y a orar, porque yo creo que Cristo nos está llamando a despertar. Gloria a Dios. Vamos en un segmento ahora, terminando esta conversación. Fernanda, ¿a quién te gustaría cuando vayas al cielo, a quién te gustaría ver? Y creo que un personaje así que yo quiero ver y preguntarle sería Noé. Noé. Noé porque yo digo, ¿cómo en esos tiempos él pudo ser capaz de distinguir la voz de Dios, de crear el arca, de saber todas las medidas, de cómo él pudo tener totalmente confianza en Dios? Sí, No había guía, ¿no? no había Biblia, no había como un método así que tú digas, wow, sí, es verdad, es Dios. Y entonces es como que me llama mucho la atención de preguntarle, ¿cómo lo hiciste? Si hoy en día a nosotros quizás nos cuesta atender aquel llamado, nos cuesta obedecer a Dios, nos cuesta como confiar en Dios y tener aquella plena certeza de qué es ser. Pero en cambio él tuvo la total convicción de que era Dios y que lo tenía que hacer porque si no lo hacía, pues estaba desobedeciendo. Entonces, claro, yo creo a él preguntarle y verlo así como La fe. Pues predicó 20 años, ¿no? O sea, el hombre estaba convencido de que Dios le había hablado. Qué bueno. Bueno, un versículo bíblico que te guste o que haya marcado tu vida. un versículo es uno de ellos, uno así que me ha llamado la atención, O que siempre está en tu mente. que siempre se en mente es uno de que dice, si no recuerdo mal, no me acuerdo ahora dónde está, pero es el que habla sobre cuando dice el versículo que una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que es una habitar en la casa. Salmo 23, ¿no? Salmo 23. Bueno, sí, está bien, qué bueno. Una cosa demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y desde que lo leí se queda así tan marcado que siempre que lo recuerdo me recuerdo. Tengo que ir a la iglesia. Tengo que orar. Un libro de la Biblia, Un libro de la Biblia, Salmos. Salmos, Sí. mucha revelación, sí. Un libro que no sea de la Biblia. Que esté leyendo. Que haya leído, que esté leyendo. Un libro que he leído es un devocional más que nada, que habla sobre cada versículo de la Biblia, pero que te lo expresa tanto que Ya, con tú, comentarios. sí, es que tú lo logras entender a profundo, o cosas que tú a lo mejor hayas pasado desapercibido, él como que te lo explica Vale, perfecto. y te lo desenvuelve también y tú llegas a decir, yo no me di cuenta. Bueno, qué bueno. Un plato favorito. Soy de comer casi todo. Saliendo del tema, saliendo de ya de tienda la vida rutinaria, un plato favorito. Un plato favorito es, no sé si algunos lo conozcan, algún ecuatoriano que esté ahí, me va a aparecer. Ya no, ahí, levanten la mano, comenten ahí el video. Es el yapingacho. Santo Dios.
¿Ustedes lo conocen ahí? Comente que lo conocen, yo no lo conozco. ¿Lugar favorito que hayas estado? Un lugar favorito. Tengo varios así, pero aún así se puede decir de que ¿Te gustó mucho? un lugar, se puede decir un río quizás. ¿Sí? La naturaleza que te transmite, que es tranquilo. Ah, vale. Un lugar que quisieras conocer, un país, no sé, una ciudad que quisieras conocer. Quiero conocer toda la parte de Finlandia, Ah, Islandia. por allá, lejos, allá, hacia El Polo Norte. donde nadie llega. Ay. Un personaje de la Biblia favorito. Un personaje favorito. Y podría decir Esther. Esther. Wow. Cómo llegó al reinado, ¿no? Sí. Esther. Pasatiempo favorito. Mi pasatiempo favorito es Algo que te guste, Esther. Así como persona. se puede decir que no lo hago mucho, pero cuando tengo la oportunidad de hacerlo, lo hago y es caminada. De salir a caminar, de no coger el transporte, en vez de coger el transporte, bajarme en una parada y caminar. Vale, como que te desestresa, digámoslo así. Vale, un día inolvidable. Un día inolvidable fue cuando verdaderamente acepté a Jesús. Ese día marcó tu vida. Yo creo que a muchos, ¿no? A muchos le marcó la vida ese día. Para terminar de este tiempo de conversación, para terminar, un consejo que le darías a todas las personas que están asistiendo a este video, sean niños, jóvenes, adultos, ancianos, a toda clase. ¿Qué consejo le darías? Les daría un consejo que ¿Alguna idea para ellos? puede ser que busquen a Dios verdaderamente de corazón, porque incluso en los problemas o en las dificultades Él también se manifiesta y nos revela su gloria. Y muchas veces no creemos en aquello hasta que lo vivimos o hasta que buscamos a Dios cuando pasa algo o cuando vemos una dificultad, y creo que no debería ser así como nosotros creyentes o personas, o ya no ser creyentes, sino una persona quizás apartada, que busque de Dios y verdaderamente se relacione con Él, nos relacionemos con Él. Y ahí ya veremos nosotros el caminar nuestro, si es diferenciado o si no es diferenciado, si marcamos la diferencia o no marcamos la diferencia. Claro, porque creo que hay muchos que están dudando de caminar con Dios, no están un pie adentro y un pie afuera. Que a mi lado, a mi lado, afirme su corazón para con Dios. Es el mensaje. Que Dios les bendiga, hermanos. Hemos llegado al final de este espacio, conversando, conociendo la persona y también transmitiendo un mensaje de esperanza, un mensaje de gracia y un mensaje de verdad. Recordemos que la verdad es la que nos golpea, la que nos abre la mente. Justamente por eso que Jesucristo dijo: yo soy el camino, soy la verdad, yo soy la vida. Y la gracia es la que no solamente la que nos golpea, sino la que nos ayuda a restaurarnos, ¿no? Y a tener un encuentro con Dios. Y este paso se llama gracia y verdad. Estuvo con ustedes Josué Mancilla y Fernanda Pinca. que Dios les bendiga y den el amable del Señor Jesús.